pero vamos a hacerlo en partes. ¿Está? No, obvio que no vamos a dar todo esto hoy, ni locos, porque si no les voy a marear realmente. Entonces hoy solamente vamos a ver la parte de generalidades y la parte de benignos nada más. ¿Está? El martes, si es que entra maligno, si es que entra cáncer bucal, que yo no sé, depende del cronograma que tengo acá, me parece que recién dan el teórico de cáncer bucal esperen, creo que el 15, o sea, la semana que viene. Puede ser que sea así, que les van a dar cáncer bucal la semana que viene. No les dieron todavía carcinoma epidermoide y eso. ¿Y se acuerda alguno? Dijo que el miércoles no iba a dar, Wendy. El miércoles. Bien, sí. Entonces yo creo que, a ver, mi teoría es que va a ser así. Esta semana va a ser de tumores benignos, ¿sí? Y la semana que viene, el práctico va a ser de cáncer bucal. Ahí se cumplirían los dos prácticos. Y después queda uno más, y terminan, que es el práctico de quistes y tumores odontogénicos. ¿Está? Esos son los 3 prácticos que ustedes tendrían. Lo que pasa es que hay uno, que ya les digo que es el número 8, ¿sí? Que es de lesiones reactivas, y eso no creo porque lo dieron en el primer parcial. ¿Está? Así que, por eso les digo, yo creo que esta semana va a ser de tumores benignos, así que vamos a evocarnos hoy a eso principalmente y a estas generalidades que les voy a mostrar acá, ¿sí? Bien, creo, no sé, vamos a ver qué les ponen a ustedes en el aula, ¿sí? Avísenme nomás, cualquier cosa. Igual que el caso clínico, ni bien les mandan, envíenme, entonces yo ya puedo ir revisando, viendo, ¿sí? Etcétera. Bien. Muy bien, vamos a empezar entonces con este tema. Espero que no sea tan complicado para ustedes. Vamos a empezar en principio, perdón, voy a tener que admitir. Si pueden admitir, les voy a agradecer. Si hay alguno que pueda admitir. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con un concepto que en realidad muchos de ustedes cuando vieron lesiones elementales ya algo de esto ya lo palparon, ¿no es cierto? En principio, vamos a ver qué es neoplasia. ¿Está? Si nosotros dividimos la palabra en dos partes, en dos mitades, ¿sí? El significado de neoplasia es tejido o crecimiento nuevo. ¿Está? Tejido o crecimiento nuevo. Eso es el significado de la palabra neoplasia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el concepto de neoplasia? Vieron que en lesiones elementales habían visto, habían leído, habían tenido de concepto que era un tejido, ¿no es cierto?, que crecía de tamaño variable, ¿no es cierto?, que no tenía vuelta hacia atrás, o sea, no iba a retroceder su crecimiento, ¿sí?, que podía tener distintas formas clínicas, ¿está? Y que siempre, para poder llegar a un diagnóstico, ¿qué era necesario hacer? A ver si alguien se acuerda. La biopsia. Muy bien, excelente. Una biopsia, ¿no es cierto? Un estudio anatomopatológico, ¿sí? Ahí ya tienen un par de datos que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para poder llegar al diagnóstico de una neoplasia,
ya sea benigna o maligna, siempre es necesario llevar a cabo una biopsia. Un estudio anatomopatológico, ¿sí? Puede ser el más frecuente, la biopsia, ¿está? Y después hay otros que complementan como la citología, ¿no es cierto? Bueno, siempre entonces necesitamos, para llegar al diagnóstico de certeza de una neoplasia, siempre necesitamos un estudio anatomopatológico, ¿sí? Eso no se olvide. Este tejido o crecimiento nuevo se define de esta manera, ¿sí? Este conceptito tienen que saberlo. ¿Está? Márquenlo. Y les voy a ir desglosando el concepto, ¿sí? Dice que una neoplasia es una proliferación excesiva, incontrolada. Fíjense todas las propiedades que tiene, ¿eh? Proliferación excesiva, incontrolada, autónoma e irreversible. ¿Está? Proliferación excesiva alude, ¿no es cierto?, a una hiperplasia, ¿verdad? A un aumento de qué. ¿Un aumento de qué sería? Si hablamos de hiperplasia. El aumento de células, tamaño. Muy bien, muy aumento del número de células, ¿sí? Si nosotros decimos proliferación, siempre hablamos de una hiperplasia, ¿está? Hablamos de un aumento del número de células, ¿no es cierto? Pero en el caso de una neoplasia, la palabra excesiva es importante, porque el crecimiento, el aumento es mucho más, ¿sí?, que el de un tejido común y corriente, ¿sí? No es un aumento común, es mucho más. El tamaño de una neoplasia generalmente abarca grandes dimensiones. Puede empezar sumamente pequeñita y puede crecer hasta tamaños exageradamente grandes. ¿Está? Entonces acuérdense de esta propiedad que tienen las neoplasias, ¿sí? Los tumores verdaderos estamos hablando acá, ¿sí? Entonces, primero, proliferación excesiva, ¿eh? Crece excesivamente, eso quiere decir, ¿estamos? Es incontrolada, y eso es algo que se diferencia de las demás lesiones. ¿Está? Nadie controla ningún mecanismo del cuerpo, puede controlar el crecimiento de un tumor verdadero, de una neoplasia. ¿Está? Es totalmente incontrolado. No hay ningún mecanismo en el cuerpo que pueda controlar el crecimiento y el comportamiento del tumor, ¿sí? Segunda propiedad que les voy diciendo. Excesivo, incontrolado, es totalmente autónomo. ¿Qué ustedes piensan que es autónomo? ¿Qué significa para ustedes? Con sus palabras, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Y no depende de ningún otro lugar, ninguna otra cosa. Muy bien, que no depende, que no depende de ningún mecanismo nuestro. Por eso les digo, es incontrolado y es autónomo, no depende de nada. Él solito se nutre, él solito crece, ¿sí? La neoplasia sola cambia de comportamiento, ¿está? Si quiere crecer, si quiere ulcerarse, si quiere sangrar, si quiere doler, ¿está? Él solo se rige, ¿está? Por eso hablamos de tejido o crecimiento nuevo, es aparte, ¿sí? Aparte de nuestro cuerpo, ¿está? Eso es autónomo, ¿sí? Muy bien, que no depende de nuestro cuerpo, no depende de nuestros mecanismos, ¿está? Y la última propiedad es que es irreversible, ¿sí? Una vez que una neoplasia, ya sea benigna o maligna, está instalada en el organismo, sobre todo las malignas,
sobre todo las malignas, ¿sí? Una vez que está instalada en el organismo, no va a volver para atrás, no se va a ir espontáneamente, solo, no. Sí o sí necesita de un tratamiento, ¿está? Que puede ser un tratamiento quirúrgico, ¿sí? Puede ser radioterapia, puede ser quimioterapia, puede ser tratamiento con algunos fármacos tópicos, ¿está? Pero nunca, jamás se va a ir solo, ¿sí? Eso tengan en cuenta, ¿está? ¿Algo que no se haya entendido de alguna de estas 4 propiedades que les nombré acá? Bien. Entonces, acuérdense, ¿sí? Siempre que hablamos de neoplasia, nos referimos a esa proliferación excesiva, ese crecimiento excesivo de tejido que es incontrolado, es autónomo, es irreversible, ¿sí? Y está formado, obviamente, si es tejido, está formado por células, y esas células constituyen una masa anormal de tejido, ¿está? Esa masa anormal de tejido, que nosotros con frecuencia lo llamamos tumor, ¿verdad? Bueno, esa masa normal sobrepasa el crecimiento de los tejidos normales. Miren esto. Puede sobrepasar, este es un tejido normal, puede sobrepasar para afuera, así, o puede sobrepasar para adentro e ir creciendo para adentro, ¿está? Como ocurre con los tumores que son ulcerados, ¿sí? Tengan en cuenta eso, ¿estamos? Entonces, sobrepasa a los tejidos normales. El crecimiento del tumor nunca es coordinado con los tejidos. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el crecimiento del tumor no es coordinado con los tejidos? Que capaz que el tejido no crece, o sea, el tejido que está normal va a quedar ahí en su lugar. Sin embargo, el tumor va a ir creciendo, 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 ¿sí? No coordina el crecimiento con los tejidos normales. ¿Estamos? Y esto es lo último importante. Conserva el mismo carácter excesivo una vez concluido el estímulo que provocó el cambio. Generalmente, para que aparezca un tumor, actúan ciertos estímulos, que después lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pueden ser estímulos traumáticos, pueden ser estímulos hormonales, distintos tipos. Pueden ser estímulos físicos, químicos, biológicos, ¿está? Genéticos, ¿sí? Distintos tipos. Después lo vamos a ir viendo eso en la siguiente clase, ¿está? Pero si yo les saco el estímulo, ¿ustedes qué dicen? Si les saco el estímulo, ¿desaparece o no el tumor verdadero? No. No, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho antes que el tumor verdadero es irreversible. ¿Estamos? No va a desaparecer. Y eso es una característica muy importante. Los tumores verdaderos, ¿sí? Sobre todo los malignos, los cánceres, ¿sí? Si yo le saco el estímulo, no va a retroceder, no se va a ir nunca, no va a desaparecer. ¿Está? Por más de que le saque el estímulo, ¿sí? En cambio, los tumores que no son verdaderos, como por ejemplo los pseudotumores que ustedes vieron en el primer parcial, ¿sí? La característica de los pseudotumores es que sí, eran crecimientos también,
pero si yo le saco el estímulo, los pseudotumores desaparecen. ¿Está? Acá no. Acá no van a desaparecer. Y ojo, eso es importante porque suele ser pregunta. Hasta puede ser pregunta de los cuestionarios de los prácticos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una neoplasia o un tumor verdadero y un pseudotumor? ¿Está? Entonces ustedes saben ahora en este momento que a los tumores verdaderos o a las neoplasias, ¿sí? Si le sacan el estímulo, no se va a ir, no va a desaparecer. No desaparece. ¿Qué hace? Persiste y encima evoluciona. ¿Está? En cambio, los pseudotumores, por eso se llaman pseudo, porque no son verdaderos, los pseudotumores, si ustedes le sacan el estímulo, desaparecen. ¿Está? Eso tengan en cuenta. Concepto y esta propiedad. ¿Sí? Hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, eso tengan en cuenta, ¿sí? Si les piden concepto de neoplasia, ya saben, acá tienen. Y si les piden diferencia entre neoplasias y pseudotumores, acuérdense del estímulo. Ahí está todo, en el estímulo, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son las partes constitutivas de los tumores? ¿Sí? ¿Cuáles son las partes constitutivas? Yo les voy a hablar de las partes constitutivas, obvio que microscópicas. Acá yo les estoy mostrando un preparado histológico un poco pixelado, pero borroso. Pero bueno, la idea es que puedan diferenciar nada más. ¿Por qué les estoy mostrando una histopatología de un tumor? A ver, ¿a qué conclusión llegan? ¿Por qué les estoy mostrando esta imagen? ¿Por qué no les muestro, más vale, una imagen macroscópica, por ejemplo? Porque se diagnostica a través de un estudio anatomopatólogo. Muy bien, excelente, muy bien. Por eso les estoy mostrando, ¿sí? Para que no se olviden que el diagnóstico de certeza siempre va a ser el estudio anatomopatológico. ¿Está? Bueno, realmente cuando ustedes vean un tumor macroscópicamente, que creo que les van a mostrar, en los prácticos les van a mostrar, sobre todo los tumores odontogénicos, tienen varios de ellos ahí. Entonces, van a ver que sí es una masa de tejido, algunos tienen distintas coloraciones, otros son todos de una sola coloración, ¿está? Coloración me refiero a coloración natural, ¿sí? Son tumores que están fijados en formol, ¿están? Pero aún así no van a poder ustedes identificar las partes constitutivas propias del tumor, ¿sí? Van a poder ver la forma, las consistencias, los colores, etcétera, pero no van a poder ver de qué está constituido adentro el tumor, ¿está? Entonces, por eso necesitamos hacer siempre el estudio anatomopatológico. El tumor tiene dos partes. Acá ustedes van a identificar una parte que son como tabiques claros, ¿sí? Y otras en donde son como agrupamientos de células de color más intenso, violeta, azul, ¿está? Con sus núcleos bien basófilos, ¿está? Entonces, por ejemplo, vamos a marcar acá, de rojo. Por ejemplo, acá hay un islote, ¿no es cierto? Ahí. Muy bien. Bueno, hay otros, ¿no es cierto? Por todos lados. Esto
se llama parénquima. Parénquima. Parénquima tumoral. ¿Sí? ¿Qué es el parénquima tumoral? Es donde están las células tumorales. ¿Está? Eso es el parénquima tumoral, donde están las células propias del tumor. ¿Sí? Si es un tumor de origen epitelial, bueno, en ese parénquima va a haber células epiteliales. ¿Está? Si es un tumor de origen vascular, por ejemplo, en el parénquima va a haber vasos sanguíneos, ¿está? O células endoteliales, ¿sí? Pero alteradas, ¿no, Wendy? Puede que estén alteradas o pueden que tengan apenas algunas alteraciones muy, muy pequeñas, más que nada en el tema de tumores benignos, ¿sí? Ahora ya van a ver eso, ¿está? Entonces, dependiendo de la naturaleza o el origen de ese tumor, el parénquima va a estar conformado por las distintas células, ¿sí? Ya les digo, si es de origen epitelial, el parénquima va a ser de células epiteliales. Si es de origen mesenquimático, por ejemplo, óseo, el parénquima va a estar constituido por tejido óseo, ¿está? Si es de origen melánico, por ejemplo, ¿sí? Melánico es del pigmento, de los melanocitos. Entonces, en ese caso, el parénquima va a estar conformado por melanocitos. ¿Está? O sea, así va a ir variando los parénquimas de acuerdo al origen del tumor. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Si las células no están transformadas, ¿son tumores benignos? Exactamente. Y si están transformadas, ¿son malignos? ¿Así sería? Exactamente, exactamente. Muy bien. Si ustedes ven que las células están normales, nada más que se disponen así en islotes, nada que ver, la disposición, todo en islotes, así dentro, ¿no es cierto?, del tumor, pero son dentro de todo células normales, o sea, quizás el crecimiento está un poquito más alterado, ¿sí? Tiene mayor crecimiento las células, pero no tienen otros cambios, ¿está? Entonces, en ese caso, se considera benigno, ¿sí? Ahora les voy a mostrar ejemplos, ¿sí? Y si no, después por otra parte también van a encontrar que estos islotes, como en este caso, tienen ciertas atipías, se llama, cuando tienen los núcleos aumentados de tamaño, cuando son más basófilos, ¿está? Cuando tienen cambios de polaridad, cuando tienen, bueno, las alteraciones madurativas que ustedes vieron anteriormente, ¿sí? Entonces ahí ustedes lo van a considerar, es un tumor maligno, ¿está? Pero eso ya lo vamos a ir viendo, ¿sí? Muy bien. La segunda parte son dos partes. No se olviden, ¿eh? En el parénquima están las células propias del tumor. Y la segunda parte son los tabiques de tejido conjuntivo que ustedes ven por todos lados acá, rodeando al tumor. Y eso se llama estroma. No se olviden, ¿eh? Porque son dos conceptos que generalmente, cuando yo les digo estroma o parénquima, no saben y realmente son conceptos bastante importantes, porque los tocamos en todo el momento, ¿sí? Sobre todo si van a hacer la descripción histopatológica de algún tumor, por ejemplo, ¿sí? Cuando les toque hacer, que ustedes tengan que saber, cómo describir. Entonces van a decir, en el parénquima tumoral se observan células, bla, 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 bla. El estroma es de tejido conjuntivo, bla, 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 bla. ¿Está? Antes se decía, en el epitelio observamos acanto, papilomatosis, paraqueratosis, bla, bla, bla. ¿No es cierto? O sea, se describía de esa manera. Bueno, acá utilizan las palabras parénquima y estroma, ¿sí? Para hablar de los tumores. El estroma es esta parte más clarita,
¿sí? Que ustedes ven acá, son estos tabiques, ¿sí? De tejido conjuntivo que rodean al parénquima. Y ese estroma es tejido conjuntivo vascularizado, ¿sí? Es tejido conjuntivo vascularizado. Tiene vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos, ¿qué van a traer para el tumor? ¿Qué creen ustedes que va a traer? Los nutrientes. Los nutrientes, muy bien, los nutrientes. Va a traer los nutrientes para las células tumorales y así las células tumorales puedan vivir, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Esos vasos sanguíneos los forman el propio tumor. ¿Está? El propio, porque es autónomo, ¿se acuerdan que les dije? Bueno, él mismo induce a la formación de vasos sanguíneos, a la neovascularización. ¿Está? Él mismo. No es que nuestro organismo para defendernos, no. En este caso, el tumor que se está formando, es el que induce a que se formen esos vasos sanguíneos y de esa manera va a traer los nutrientes al tumor para que el tumor pueda sobrevivir, pueda crecer, ¿se entiende? Acuérdense que de eso se trata, de que sea autónomo, ¿sí? El mismo satisface sus necesidades, no necesita de nuestro organismo. ¿Está? Muy bien. Ese estroma que les digo es el que nutre al tumor, también lo rodea, lo soporta, lo sostiene, ¿está? Y bueno, esas son las dos partes constitutivas de los tumores, ¿sí? Acuérdense. Hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Fíjense, hasta ahora vimos concepto, ¿sí? Generalidades, vimos las partes constitutivas y miren lo que viene. Clasificación, ¿sí? Clasificación. Según el comportamiento de los tumores pueden ser benignos. Benigno es bueno, está un tumor bueno dentro de todo, ¿sí? Benignos o malignos, ¿está? No existe el cáncer benigno, ¿eh? Ya les aviso. No vayan a poner nunca así, van a poner 0, ¿está? El cáncer es maligno y nada más, ¿sí? No hay cáncer benigno. Ahora, ¿puede haber cáncer de mejor pronóstico o de peor pronóstico? Sí, hay, pero no hay cáncer benignos, ¿sí? Neoplasias o tumores benignos, sí, ¿está? Tengan en cuenta eso, ¿sí? Entonces podemos decir, neoplasia o tumor benigno, neoplasia o tumor maligno, o como más le podemos decir a los malignos. Cáncer. Cáncer, ¿está? No se olviden de eso, ¿eh? Cáncer, ¿sí? Bueno, las neoplasias o tumores benignos, fíjense, que es lo que vamos a centrarnos hoy. Fíjense cómo son. Las células que componen al tumor son células maduras, se llaman. O sea, células dentro de todo normales, ¿sí? Ya les digo, no tienen ninguna alteración esas células, sino simplemente crecieron más de lo normal, nada más, ¿sí? Fíjense, ahí ustedes pueden ver todo este conjunto de celulitas, miren,
que si bien el color es distinto para poder diferenciarlas, pero con respecto a las células que están alrededor, la verdad que son células normales. ¿Está? Fíjense que son bastante similares o parecidas a las células normales. ¿Sí? Entonces, acuérdense de eso. ¿Sí? Las células que componen a un tumor benigno son células semejantes a las de origen, dicen. ¿Está? No se olviden de eso. Son células semejantes a las de origen. Las de origen son las del tejido donde asienta. ¿Sí? Y otra cosa que tienen los tumores benignos es que siempre, pero siempre, no se olviden, siempre tienen una cápsula. Una cápsula de tejido conjuntivo que le rodea, le contiene, ¿no es cierto?, al tumor. ¿Está? Bueno. Así son, simple, no tienen más nada. Tienen las células semejantes a las de origen, bien diferenciadas, bien maduritas, normales, ¿está? Y su capsulita. ¿Estamos? Los tumores malignos, esos en cambio, primero que nada, las células que conforman al tumor son totalmente diferentes a las de origen. O sea, totalmente diferente a las del tejido que lo rodea. Fíjense. ¿Está? Si ustedes miran la formita, se van a dar cuenta. O la forma de los núcleos, fíjense, todas irregulares, los núcleos todos de distintas formas, distintos tamaños, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Eso para comenzar. Otra cosa, miren, ¿qué no tiene? A diferencia del de arriba. Cápsula. Muy bien, carecen de cápsula. A veces pueden tener una cápsula, pero es discontinua. ¿Está? Es discontinua, o sea que como que por partes no tiene cápsula. ¿Estamos? Puede ser que sea así. En este caso que ven acá no tiene cápsula. Pero ya les digo, a veces puede ser discontinua. ¿Sí? Puede estar presente, pero es discontinua. Y al no tener cápsula, estas células tumorales comienzan a invadir, a infiltrar, ¿está? Otros tejidos. Fíjense cómo pueden hasta romper los tejidos e implantarse en otra zona, ¿está? O hacer metástasis, que es una de las propiedades que tienen los tumores malignos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces acuérdense, esas dos particularidades tan importantes, ¿sí?, que rápidamente nos dicen, ah, bueno, esto es un benigno, esto es un maligno. ¿Está? Wendy, ¿puedes explicar de nuevo? Sí. Malignos. Los malignos, entonces, son aquellos en donde las células que componen al tumor son células diferentes, ¿sí?, transformadas, se le dicen, o atípicas, diferentes a las de origen, ¿está? Totalmente diferentes, ¿está? Y esas células tienen la capacidad de infiltrar, de invadir, de hacer metástasis incluso, porque no tienen cápsula, ¿está? Carecen de una cápsula, ¿está? Muy bien. Ahí eso quedó claro, por las dudas. Para que ustedes tengan, igual enseguida vamos a ver un cuadrito comparativo, en realidad yo les voy a mostrar unas imágenes clínicas y vamos a ver las diferencias entre tumores benignos y malignos, ¿sí? Pero por ahora sepan que según el comportamiento están estos dos tipos, ¿está? Si por ahí a ustedes les preguntan, les dicen, decir un concepto sobre tumores benignos. Entonces ustedes van a colocar, los tumores benignos son, digamos, tejidos, ¿sí?, que sobrepasan a los tejidos normales y que, bueno, es
excesivo, incontrolado, autónomo, irreversible, ¿está? Y pónganle cuáles son las propiedades, o sea, las células que conforman al tumor son semejantes a las de origen y generalmente presentan cápsula. ¿Está? Esas son las dos particularidades más importantes. ¿Sí? Ahora, al finalizar, les voy a dictar un concepto de tumores benignos para que ustedes tengan así armadito. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta, duda que tengan? Muy bien. Bueno. Por otra parte, bueno, esto suele ser pregunta de examen. No sé si se va a repetir este año, pero siempre, es más, no sé si no le dieron en el aula una actividad en donde tienen que poner los nombres de los tumores. Esa actividad ténganla en cuenta, ¿sí? Bien. No sé si alguien me quiso hablar, pero no le escuché. Bueno. Entonces, como les iba diciendo, la primera clasificación es de acuerdo al comportamiento. La segunda clasificación se llama clasificación histogenética. ¿Sí? ¿Saben lo que es histogenética? Histogenética. Vamos a poner entonces arriba. Acá. Clasificación histogenética es de acuerdo al tejido del que deriva. ¿Sí? De acuerdo al tejido del que deriva. ¿Estamos? Bueno. Dentro de esta clasificación histogenética hay una nomenclatura. ¿Está? Se llama nomenclatura de tumores benignos y malignos. ¿Sí? Bueno. Miren esto. Para los benignos, en la mayoría de los casos, siempre termina con un sufijo, se llama esto, que es la palabrita oma. ¿Está? Oma. ¿Sí? Entonces, para los tumores benignos, siempre en la nomenclatura se utiliza la palabra oma. ¿Sí? Eso nos va a determinar que es benigno. Por ejemplo, miren, papiloma, adenoma, ¿está? Fibroma, osteoma, condroma, hemangioma, ¿estamos? Siempre termina en oma. Siempre que ustedes escuchen que termina en oma es, bueno, no siempre, hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos es benigno, ¿está? El único, miren, el pigmentario o melánico que cambia el nombre se llama nevus. ¿Está? Ustedes ya vieron un nevus, pero bueno, acá lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Bueno. Después tienen los malignos, que les voy a dar ya esta parte porque si no, para hacer un contraste nomás, ¿no? Los malignos o cánceres, ¿verdad? Utilizan la palabra, en su nomenclatura, utilizan la palabra carcinoma o sarcoma. O sea que ustedes siempre que escuchen carcinoma o sarcoma, tienen que saber que es un cáncer, que es un tumor maligno, una neoplasia maligna. ¿Está? Carcinoma es un término que ustedes van a usar para los que son de origen epitelial. Así que acá abajo pónganle para epitelio. ¿Sí?
Y la palabra sarcoma, es un término que ustedes van a utilizar para los que son de origen mesenquimático, ¿sí? Mesenquimático es cualquier otro tejido que no sea epitelial, ¿sí? Ni tampoco sea melánico o pigmentario. ¿Estamos? Agrupa todos los demás tejidos, fíjense, fibras, hueso, cartílago, vasos sanguíneos, grasa, músculo. ¿Está? Todos esos son mesenquimáticos. ¿Sí? ¿Podés repetir, Wendy? ¿Qué era? Mesenquimáticos son todos aquellos tejidos que no son ni epiteliales ni melánicos. ¿Está? Bueno, Sí. carcinoma incluye melánicos entonces, Carcinoma es para epiteliales. para epiteliales. Para epiteliales. ¿Está? Y sarcoma es para mesenquimáticos. ¿Sí? Los únicos que cambian son rebeldes en la nomenclatura, son los pigmentarios, fíjense. Ahora ya vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá fíjense ustedes, vamos a ver, dentro de los benignos, ¿sí? Acuérdense que en la nomenclatura es OMA, tenemos los epiteliales, el grupo de los epiteliales, el grupo de los mesenquimáticos y el grupo de los melánicos o pigmentarios. ¿Está? Y hay uno más que podríamos agregar, pero porque está en la guía nomás, que son los nerviosos. ¿Está? Ya le vamos a agregar, ¿sí? Esperen un ratito. No agreguen todavía. Dentro de los epiteliales tenemos dos grupos. Uno, los de epitelio de revestimiento. Y dos, los de epitelio glandular. Por ejemplo, glándulas salivales. ¿Está? ¿Cuál es el epitelio de revestimiento? O sea, ¿dónde? ¿Cuál sería? En la boca, por ejemplo, o en la piel. En la boca sería la mucosa yugal. La mucosa. Ah, no, ese es mesenquimático. ¿La mucosa yugal? No, está bien. Ah, sí, epitelio. Está bien lo que dijiste, ¿está? Sería mucosa, ¿sí? En la boca sería la mucosa, ¿sí? En todo el resto del cuerpo es la piel, ¿está? Por fuera es piel, por dentro es mucosa, ¿estamos? Muy bien. Pero ¿cuál es el epitelio de la piel o el epitelio de la mucosa? Que todos estos días ustedes me estaban diciendo, en el epitelio... Epitelio plano estratificado, no queratinizado. Muy bien, excelente. ¿Sí? El epitelio de revestimiento, ¿sí? Es piel o mucosa. En mucosa bucal es el epitelio plano estratificado, ¿sí? Después, generalmente, o lo normal sería no queratinizado, ¿no es cierto? Pero puede haber pacientes que tengan zona de queratosis o paraqueratosis, ¿no es cierto? Eso, digamos, queda a particularidad de cada paciente, ¿no? Pero acuérdense, ¿de qué hablamos cuando hablamos de epitelio de revestimiento? Del epitelio que conforma a la piel o a la mucosa. ¿Está? Así que si quieren, pónganle arriba piel o mucosa. Ese es el de revestimiento. ¿Está? Muy bien. En mucosa bucal, acuérdense que es el plano estratificado, ¿sí? No queratinizado. ¿Está? Muy bien. Y el otro es epitelio glandular, ¿sí? Esos son los dos epitelios, los dos de origen epitelial.
Para epitelio de revestimiento hay un tumor que se llama papiloma. Y hay otro más que vamos a ver, pónganle una barrita, que es queratoacantoma. Todo junto, ¿eh? Queratoacantoma, con Q. Vamos a escribir queratoacantoma. Ahí está. Ese es el otro tumor benigno de epitelio de revestimiento. ¿Está? Este no es muy frecuente dentro de la boca, pero sí en los labios. ¿Está? Y el papiloma sí es frecuente dentro de la boca y es por HPV. ¿Sí? Vamos a ver. Yo algunas cosas les voy a ir adelantando. ¿Sí? Bueno, después tenemos los de epitelio glandular que se llaman adenomas. ¿Está? Adeno viene de glándula. ¿Estamos? Oma es benigno. ¿Sí? Bueno. Después tenemos los que son de origen, este es el primero, vamos al segundo, segunda parte de la clasificación histogenética y de la nomenclatura, ¿sí? Tenemos los mesenquimáticos, y bueno, ahí tienen, los de tejido fibroso se llaman fibromas, ¿sí? Fibroso o fibrolastos, ¿verdad? Los de tejido óseo, u osteocitos, osteoblastos, se llaman osteomas, ¿está? Los de tejido cartilaginoso. A ver, ¿alguien se acuerda cómo se llama la célula del cartílago? Ahí, ¿se acuerdan de esto? Condrocito. Muy bien, condrocito. Entonces fíjense cómo adquiere el nombre. Condroma. ¿Está? Condroma. Los del tejido hemático, y este, miren, es un poquito más difícil. Tejido hemático es vasos sanguíneos. ¿Está? Y se llama hemangioma. ¿Estamos? Hemangioma. Tejido adiposo, que es la grasa, los adipocitos, lipoma. ¿Sí? Músculo estriado y músculo liso. Músculo estriado, este es difícil, rhabdomioma. Y músculo liso, leiomyoma. ¿Está? Siempre suelen preguntar, el tumor benigno de origen mesenquimático del músculo liso se llama, y ustedes tienen que ponerle cómo se llama. ¿Está? Muy bien. Si yo les digo, la idea es la siguiente. ¿Qué información me da este nombre, por ejemplo? Fíjense toda la información que me da un nombrecito, por eso son importantes. ¿Sí? Fibroma. ¿Qué podemos decir? Que es un tumor benigno, que es de origen mesenquimático y que las células que lo forman son los fibroblastos. ¿Está? ¿Vieron con una palabra todo lo que significa? ¿Está? Muy bien. 3. Los de origen melánico o pigmentario, o sea, de los melanocitos. ¿Sí? Dentro de esos tenemos los nebus. ¿Está? Ya vamos a ver. Hay 4 tipos de nebus. Uno ya lo dieron. ¿Cuál es el que dieron ustedes? A ver si se acuerdan. ¿El nevo de la unión puede ser? Muy bien, el nebus de la unión. ¿Está? Que de hecho es una lesión precursora, ¿no es cierto? Una lesión que puede cancerizar. ¿Está? Muy bien.
Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta de estos? Bien, vamos a agregar, primero, del tejido mesenquimático, vamos a agregar uno más. Tejido linfático. Se llama linfangioma. ¿Estamos? Linfangioma. ¿Está? Ese es de origen mesenquimático también. Muy bien. Y uno más. Me está faltando. Tejido nervioso. No son muy frecuentes en cavidad bucal, pero están. Neuroma. ¿Está? Neuroma. Esos dos agréguenle. El del tejido nervioso, Wendy, le agregamos el mesenquimático. También mesenquimático. Bien. Muy bien. Excelente. Bueno, después tienen acá, fíjense, los malignos pueden ser llamados carcinomas o sarcomas, ¿está? Y acá tenemos el número 1, de epitelio, otra vez, epitelio de revestimiento o epitelio glandular. ¿Cuál era el epitelio de revestimiento? Plano estratificado no queratinizado. Muy bien. ¿Ese de qué parte del cuerpo es? Mucosa. De mucosa bucal, ¿está? Pero acuérdense, el epitelio de revestimiento en sí es piel o mucosa. El de mucosa bucal es ese que dijeron, ¿está? Muy bien. No se olviden, ¿eh? Epitelio de revestimiento es piel o mucosa. Eso es epitelio de revestimiento, ¿sí? Bueno, acá dentro del epitelio de revestimiento, fíjense, ya cambiamos el panorama. Ya no es papiloma, queratoacantoma. Acá se llama carcinoma D. ¿Está? Y ahí tenemos varios tipos. Carcinoma de células escamosas, ¿sí? Carcinoma vasocelular o de células basales. ¿Está? Carcinoma verrugoso, ¿sí? Y así van variando, ¿no es cierto? Carcinoma D, siempre es con un apellido, ¿está? Esa sería la contrapartida de los benignos, de epitelio de revestimiento. Así se llaman. Todas estas que yo les voy a mostrar son contrapartidas, ¿sí? Son los tumores del mismo origen, pero malignos, ¿está? Y los de epitelio glandular, fíjense, tienen adeno, miren, adeno, pero en vez de la palabra oma, acá es adenocarcinoma. ¿Está? Esa es la contrapartida. Contrapartida maligna. ¿Sí? Así también le pueden preguntar, ¿eh? ¿Cuál es la contrapartida maligna del fibroma? Por ejemplo. ¿Está? ¿Cuál es la contrapartida maligna del adenoma? Y entonces ustedes le van a contestar el adenocarcinoma. ¿Está? Muy bien. Después tienen, en segundo lugar,
los mesenquimáticos, y fíjense, son bastante fáciles, si ya se aprendieron estos, bueno, son los mismos. Fíjense, fibrosarcoma. Acá ocupamos la palabra, como les dije, para los mesenquimáticos era sarcoma, así que fibrosarcoma. Osteosarcoma, condrosarcoma. Hemangio, no es hemangioma, sino hemangiosarcoma. ¿Está? Liposarcoma, rhabdomiosarcoma, leiomiosarcoma. ¿Está? ¿Cómo sería para el de origen linfático acá? Linfático. A ver, díganme ustedes para... Si este es linfangioma, ¿cómo sería? La contrapartida maligna. No tengan miedo, ¿eh? Linfangiosarcoma. Muy bien. Linfangio. Hasta ahí todo igual. Sarcoma. Todo junto, ¿eh? Sarcoma. ¿Está? Muy bien. ¿Y el neuroma? Les va a sonar difícil, o sea, les va a sonar raro, pero sí es eso. Neuroma, ¿cómo sería? Reemplacen, a ver. Neurocarcinoma. Neurosarcoma. ¿Está? Contrapartida del neuroma, neurosarcoma. ¿Estamos? Sarcoma. ¿Está? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? Puede que haya muchos más ejemplos, ¿sí? Pero bueno, estos son los más frecuentes. ¿Está? Si por ahí tienen en el aula la actividad sobre esto, fíjense a ver qué otros ejemplos les dan y ustedes agreguen al apunte, ¿está? Y ténganlo por las dudas. Muy bien. Después tienen, bueno, fíjense, los de origen melánico o pigmentario, este era nevus, y acá miren, melanoma. Se hizo el rebelde. Porque melanoma, ¿a qué les hace acordar? ¿Por qué termina noma? Si es maligno. Esa es la pregunta que siempre hacen. ¿Por qué termina en noma si es maligno? O sea, esto es un cáncer, el melanoma. Bueno, es la excepción a la nomenclatura. ¿Está? Igual que el linfoma, igual que el histioma, ¿está? Estos tres son excepciones a las nomenclaturas que tienen acá. ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta. ¿Está? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta que tengan sobre esto? Bien. Wendy, si nos preguntan por qué lo de melanoma se encuentra en maligno y todo eso, le respondemos porque es una excepción de la nomenclatura nomás. Claro, o sea, vos le vas a decir, el melanoma es maligno, es un cáncer, ¿está? El melanoma es un cáncer, sí o sí, por la apariencia, las características, tanto clínicas como histopatológicas, sí o sí es cáncer. Lo que pasa es que, digamos, le pusieron ese nombre, ¿está? Y quedó como una excepción a la nomenclatura nada más. ¿Está? Nada más que eso. ¿Sí?
Si a ustedes le preguntan por qué el melanoma está dentro, por qué se llama así, porque es una excepción a la nomenclatura. ¿Está? Por eso hoy les decía yo, en la mayoría de los tumores benignos, ustedes van a tener el sufijo oma, siempre al final. ¿Está? Excepto para estos que están acá, que terminan en oma, pero todos son malignos, todos son cánceres. ¿Sí? Muy bien. Por ahí, no sé si les van a preguntar por qué son excepción a la... Pero por ahí les pueden preguntar, el melanoma es un tumor benigno de origen pigmentario, por ejemplo. ¿Y ustedes qué van a poner? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si dice el melanoma es un tumor benigno. Falso, porque es maligno. Bien. Específicamente. Casi me da un infarto. Bien. Muy bien. ¿Está? Entonces no se olviden. ¿Sí? Si les ponen el histioma es un tumor benigno, que suelen hacer eso, bueno, sepan que es una excepción a la nomenclatura. ¿Sí? Son las tres: histioma, linfoma y melanoma. ¿Está? Bueno, ahora, esto que viene acá, yo les voy a explicar esto, pero a grandes rasgos, porque no me voy a detener mucho en la parte de cáncer todavía. Voy a esperar un poquito a ver qué les dicen en el aula, pero les voy a adelantar alguito, ¿sí? Para que ustedes vayan masticando un poco lo que es cáncer, ¿está? Este esquema, a mí no me interesa lo que dicen alrededor, ¿está? Eso si quieren pueden tenerlo en cuenta, si no, el mensaje que les quiero dejar es lo importante. Estas son un grupo de células normales, miren, todas normales, ¿está? Sus tamaños son normales, sus núcleos son normales, bien dispuestos, ¿estamos? Vamos a hacer de cuenta que no todas, una celulita una célula de ellas sufre una alteración genética, porque hay estímulos que se llaman estímulos carcinogénicos, y si quieren pónganle acá arriba, saquen una flechita y pónganle el estímulo carcinogénico se llama, ¿sí? Hay los estímulos carcinogénicos, que ya los vamos a ver en la siguiente clase. Esos estímulos generan un daño, una alteración genética. O sea, no le altera al citoplasma, a la membrana, no, va directo al núcleo, acá donde está el cursor, ahí va y altera el estímulo carcinogénico. No se olviden, ¿eh? Por eso las principales alteraciones en una célula que está ya cancerosa, le diríamos, se ven en el núcleo, porque ahí es donde ocurre el daño. ¿Estamos? Entonces, un estímulo carcinogénico, por ejemplo, una radiación solar, que es uno de los estímulos carcinogénicos más clásicos que hay, ¿sí? La radiación del sol, la UV, actúa sobre una célula, no todas, una solita ya es suficiente, ¿sí? Produce una alteración genética, produce una alteración ahí adentro en el núcleo, en el ADN, ¿está? Y esa celulita, miren lo que pasó, se transformó. Las otras no, las otras están normales todavía, ¿está? Es una solita. Esa célula solita
¿Se acuerdan las propiedades que tenían esas células transformadas? Al principio dimos. A ver quién se acuerda algunas. No tiene cápsula, Bien, por eso invade o infiltra o hace metástasis. bien, Y es desdiferenciado. bien. Pero pregunto, ¿se acuerdan del concepto de neoplasia? ¿Qué pasaba con la célula? Crecimiento excesivo. Crecimiento excesivo, ¿qué más? ¿Cómo era ese crecimiento excesivo? Era incontrolado y autónomo. Incontrolado, autónomo y una cosita más. Irreversible. Irreversible. Bueno, todas esas propiedades la tiene esta célula transformada. ¿Está? Y miren lo que ocurre. Esa célula, las otras están normales ahí, ¿eh? Son las mismas. Están normales. ¿Qué pasó? Esta creció. Una sola célula que se transforme ya es suficiente. ¿Está? A eso voy. Una sola célula que se transforme, miren la cantidad que tenemos acá. Y todas distintas, ¿eh? ¿Por qué todas son distintas? ¿Por qué no todas son así, transformadas, pero así? Porque vuelven a sufrir otras transformaciones, ¿sí? O sea, otra vez se vuelven a transformar, y así están, así es el cáncer. Ninguna de las células es igual, todas son distintas. ¿Está? ¿Qué conclusión tenemos de esto? Primero, existe un estímulo carcinogénico, ¿sí? No es la causa del cáncer, ¿eh? Es el predisponente. El cáncer no se sabe cuál es la causa, ¿sí? Es un factor predisponente el estímulo carcinogénico. ¿Está? Eso para comenzar. Existe un estímulo carcinogénico, que es un predisponente. Eso vayan anotando acá al costado, ¿sí? Esa es la primera conclusión. Segunda conclusión que tenemos. Con una sola célula que se transforme ya es suficiente. ¿Está? Con una sola célula que se transforme ya es suficiente. Esa célula transformada es la que tiene las propiedades, ¿sí?, para crecer, para volver a transformarse, a mutar, se llama eso, ¿sí?, e ir invadiendo o infiltrando. ¿Está? Así es el cáncer, para que ustedes tengan en cuenta. La hipótesis más actual sobre el cáncer es que, ya les digo, no es que el estímulo carcinogénico va y altera un grupo de células, como suele ocurrir con virus, con bacterias que afectan a un grupo de células, ¿no? No, acá es con una solita que se transforme, ella va a tener la capacidad de poder crecer, proliferar, ¿sí?, siempre de forma autónoma, irreversible, ¿está? Y esa célula es la que va a ir, ¿no es cierto?, va a ir proliferando y va a ir a su vez volviéndose a transformar. Por eso son todas distintas, ¿está? Y las de al lado, fíjense, se van corriendo nomás, parece, ¿vieron? Primero era esta partecita y después, fíjense, cuando ya creció el tumor maligno, como en este caso, las de al lado se corren. No es que el cáncer no se contagia, ¿está? O sea, no es que esta le contagió a la de al lado y la de al lado no, se van corriendo, ¿está? Va creciendo el tumor entre esas células normales, ¿sí? Para que ustedes vayan sabiendo.
¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Se podrán dar cuenta que no les puedo dar este tema todo junto, porque no me van a entender nada si yo empiezo a hablar mucho más fino, ¿está? Así que vamos a ir desde a poco, para que puedan ir entendiendo, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda, algo que no haya quedado claro de este dibujito? La verdad que es bastante ilustrativo. Bien. Muy bien. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a esto, ¿sí? Que creo que con esto terminamos esta parte de generalidades de tumores benignos y malignos. Hasta acá vamos a dar, ¿sí? Después lo que viene ya es todo cáncer, ¿sí? Este cuadrito, ustedes en el apunte que yo les mandé, tienen un cuadrito que dice diferencias macro y microscópicas de tumores benignos y tumores malignos. El cuadrito de diferencias es como clásico, o sea, hasta en el práctico les pueden decir, colocar las diferencias macroscópicas entre tumores benignos y tumores malignos. Colocar las diferencias microscópicas entre tumores benignos y tumores malignos. ¿Está? Les pueden preguntar, seguro. ¿Está? Entonces, fíjense acá. Yo les traje una imagen clínica macroscópica de un tumor benigno y una imagen clínica macroscópica de un tumor maligno. Vamos a empezar con eso. Primero, la forma de los tumores benignos, después vamos a pasar a la microscopía. ¿Está? La forma de los tumores benignos suele ser de forma bastante regular, ¿sí? ¿A qué me refiero? Redondeaditos, ¿sí? Digamos, generalmente son redondeaditos o ovales, ¿está? Pueden ser mucho más grandes de lo que ven acá, ¿sí? O pueden ser un poquito más pequeños, eso sí seguro. Los tamaños siempre en las neoplasias son variables, pero la formita es bastante regular. O sea, si ustedes comparan con esto que no tiene ni forma, fíjense la forma que tienen los tumores benignos. ¿Está? Entonces acuérdense, regular, redondeadito u oval y simétrico. ¿Está bien? Simétrico. ¿Sí? Segunda cosa, generalmente están bien encapsuladitos, como en este caso. ¿Sí? Acá incluso hasta están cubiertos por la semimucosa o la mucosa labial normal. Está abajo de eso está el tumor. ¿Sí? Como ven acá. Lo que le recubre, ¿no es cierto?, es tejido normal. ¿Sí? Y generalmente están bien encapsulados. Otra cosa importante de los tumores benignos. El crecimiento es lento. ¿Sí? Va creciendo despacio el tumor benigno. ¿Está? Y el color es homogéneo, uniforme. ¿Está? Si es un hemangioma va a ser todo rojo. Si es un fibroma, por ejemplo, va a ser clarito, un poco blanquecino ya. ¿Está? Si es, qué sé yo, un papiloma, suelen ser de color blanco también. ¿Está? Entonces, siempre tienen un color homogéneo. No se olviden de eso. Obvio que eso va a variar de acuerdo a la característica del tumor. ¿Sí? Si es un nebu, que es de origen melánico, ¿de qué color va a ser?
qué color son los lunares? Pardos, Wendy, puros. Van a ser oscuros, amarronados, ¿sí? Hay uno que se llama nevo azul, pero bueno, ese sí se ve de color azul y es re benigno encima y también se da en boca. Pero, ¿cómo es? Pero son todos del mismo color, o sea, todo el tumor el mismo color. A eso se refiere. ¿Está? Después puede ir variando de colores en sí, pero sepan, cuando hablamos de color nos referimos a la homogeneidad, ¿sí? En el color. ¿Está? Estos son homogéneos, acuérdense. Otra característica de los benignos, ¿sí? Acuérdense la forma, la cápsula, el crecimiento, el color. Otra característica, en la mayoría de los casos no produce sintomatología, o sea, no duelen, así, no duelen, excepto que esté comprimiendo alguna estructura nerviosa. Ahí sí puede ocasionar alguna molestia o algún dolor. ¿Está? Pero si no, no duelen. ¿Sí? Este, por ejemplo, no duele. Este es más por motivos estéticos que uno lo sacaría. ¿Sí? Para que ustedes tengan en cuenta. Yo he tenido algunos pacientes con hemangioma en los labios y no se lo han sacado porque no les compromete y tampoco les molesta estéticamente. No son tan grandes como los de acá, pero digamos que no les pasa nada a los pacientes. ¿Sí? Muy bien. Y por último, lo más importante, jamás, nunca un tumor benigno va a hacer metástasis. O sea, nunca va a viajar a distancia. Nunca se va a ir a otra parte del cuerpo. ¿Está? Muy bien. Algo que quiero que sepan de metástasis, porque muchos dicen se ramificó por todos lados. No, no es eso. Metástasis, si ustedes dicen se ramificó por todos lados, es que ustedes tienen el tumor acá y el tumor fue dando ramitas, ¿no es cierto?, para distintas partes del cuerpo. ¿Está? Eso es ramificar. ¿Sí? Eso no ocurre con los tumores. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un tumor acá y una celulita del tumor se desprende, viaja por los vasos sanguíneos o viaja por los vasos linfáticos o por diferentes vías y llega a otro tejido. Esa celulita, solo esa. Y ahí se implanta y empieza a formar otro tumor. Eso es metástasis. No hay una conexión entre el tumor primario que está acá y la metástasis. No se ramifica. ¿Está? Muy bien. Los tumores benignos jamás hacen metástasis. Nunca se diseminan a distancia. Nunca viajan a distancia. ¿Estamos? Muy bien. Hasta acá, preguntas, dudas. Bueno. Vamos a ver ahora qué pasa con los malignos. Primero la forma. La forma ya no es redondeada, simétrica, sino que es vegetante o ulcerada. ¿Está? Miren. Acá hay una combinación, o sea, tienen la zona de la úlcera y los bordes son sobrelevaditos, vegetantes. ¿Está? Puede haber combinaciones. Puede ser ulcerada, vegetante, nódulo, con vegetación, con pápula. ¿Está? Así son los tumores malignos. El comportamiento es muy distinto a lo que nosotros vemos en los benignos. ¿Está? Entonces acuérdense, la forma puede ser vegetante o ulcerada. ¿Está?
A ver, pregunto, ¿qué era una úlcera? ¿El concepto qué es? El buen concepto. ¿Qué es úlcera? Es la pérdida de sustancia en forma redonda o oval que atraviesa la membrana basal y tiende a cicatrizar. Muy bien, tiende a cicatrizar. Muy bien, excepto en estos casos. Está acá, cuando hablamos de tumores malignos, de cánceres, no suelen cicatrizar, quedan así. ¿Está? Y siguen, continúan su crecimiento. No van a sanar nunca los tumores malignos. ¿Está? Eso tengan en cuenta acá. ¿Sí? Muy bien. Bueno, acá, por ejemplo, acuérdense, tenemos formas vegetantes o ulceradas, como ven en este caso. Yo acá, la verdad, no veo absolutamente ninguna cápsula que lo contenga. Está, no como acá que tenemos tejidito sano que rodea, se nota que hay como algo que separa al tumor del tejido que está sano. Acá no. Así que acuérdense, nunca tienen cápsula. ¿Está? O si tienen, ¿cómo es? ¿Cómo sería si tienen? ¿Cómo sería la cápsula? Si llegasen a tener. Discontinua. Discontinua. Muy bien, excelente. Otra cosa, otra diferencia, el crecimiento. En el otro era lento, acá es rápido y encima infiltra. Infiltra, se va para otros tejidos. Está, se nota acá que no está en un solo lugar, sino que probablemente, miren, acá la semimucosa está enrojecida. Capaz que está ahí abajo. O incluso a veces hasta se pasan al labio superior y eso es un tipo de metástasis. ¿Sí? Una celulita de acá se implantan en el labio superior y eso es metástasis, aunque no lo crean. ¿Está? Entonces, su crecimiento es rápido e infiltrante. ¿Sí? El tamaño varía, como sabemos, en todos, tanto en los benignos como en los malignos varía el tamaño. El color, si en el otro es homogéneo, acá es heterogéneo. Tienen distintas coloraciones. Es más, yo les había mostrado antes, en lesiones elementales, tumores que tenían zonas blancas, zonas rojas, zonas necróticas, igual que acá. Zonas rojas, zonas con hemorragia, zonas con necrosis, con costras, zonas que pueden ser más claritas, más rosaditas. ¿Está? No es homogéneo, es heterogéneo el color. ¿Sí? Por último, al principio los cánceres no producen dolor, pero a medida que pasa y van evolucionando, va pasando el tiempo, aparece la sintomatología dolorosa, hasta el punto en que tienen que colocarle sustancias farmacológicas muy, muy potentes para calmar el dolor. ¿Está? Entonces, estos sí cursan con sintomatología. ¿Estamos? Al principio nada más, no duelen, pero después sí se hacen dolorosos. ¿Estamos? A diferencia de esto que puede pasar años y años y no, ningún dolor. ¿Está? Muy bien. Y por último, la característica que si aparece sí o sí es maligno, ¿cuál sería? Que es exclusivo prácticamente. Si aparece eso, es maligno. ¿Cuál creen ustedes que sería la característica? Irreversible. Irreversible seguro, pero este también es irreversible, ¿eh? Este, por más de que le saquen el estímulo que lo esté produciendo, no se va a ir este hay que sacarlo quirúrgicamente. Los dos son irreversibles, acuérdense que eso es una propiedad de las neoplasias en sí. Pero ¿qué característica a mí me dice este tumor es maligno? Tus células. La metástasis, Wendy.
la metástasis. Si este es el cáncer, un cáncer del labio, ¿está? Pero si encontré otro tumor, qué sé yo, en el estómago, otra úlcera así, ¿sí? Obviamente eso pudo haber sido una metástasis. O esto es una metástasis del cáncer que tienen del estómago, ¿se entiende? Entonces, la característica que sí o sí nos va a decir es maligno es la metástasis. Clínicamente hablando, estamos hablando de toda la clínica. ¿Está? Después pasamos a la microscopía. ¿Sí? Si yo encuentro metástasis en el paciente, entonces es maligno. No hay duda. ¿Está? Más todas las características clínicas que ustedes ven acá, ya obviamente tendríamos el diagnóstico de que es un cáncer. Ahora, ¿qué tipo de cáncer? No sé. Para eso hay que hacer la histopatología. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas, dudas que tengan hasta acá? Bien, entonces no se olviden, ¿sí? Factible de que les pregunten es diferencias macroscópicas entre benignos y malignos. ¿Está? Bueno, después, por otra parte, tenemos las diferencias microscópicas, ¿sí? Y dentro de estas, miren, para los tumores benignos, esta es dos pavadas, no hay mucho para decir, ¿está? Las células, acuérdense, son células semejantes a las de origen, ¿está? No se olviden de eso. Son células semejantes a las de origen. La actividad mitótica, que es la división para que proliferen, para que crezca el tumor, la actividad mitótica es normal o levemente aumentada. ¿Está? O sea, la división celular es normal o levemente aumentada. Por eso es que crece lento el tumor. ¿Está? Esa es la segunda característica. ¿Sí? O levemente, ¿cómo, Wendy? Levemente aumentada. ¿Sí? Y estas celulitas que ustedes encuentran acá son células conservadas, o sea, sus funciones están conservadas, normales, ¿sí? A lo sumo puede haber algunas con algunas degeneraciones nada más, pero nada más que eso. ¿Está? Las funciones son conservadas. ¿Estamos? Eso tengan en cuenta. ¿Sí? ¿Ustedes ven acá necrosis o ulceración? En este. ¿Ven que existe o no? No. No, ¿no es cierto? No hay necrosis o ulceración en este tumor. ¿Está? Acá ven ulceraciones, necrosis. ¿Qué dicen? Muy raro. Úlcera. Muy bien, tenemos úlcera. Tenemos necrosis también, o sea, el tejido que está acá, marrón, ¿no es cierto? Está necrótico ya. Hay costras, ¿sí? Hay hemorragia. ¿Está? Tengan en cuenta eso. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces no se olviden, células semejantes a las de origen, con funciones conservadas, ¿sí? Puede tener alguna que otra degeneración, y la mitosis, acuérdense, es normal o levemente aumentada, ¿sí? Wendy, ¿qué era la actividad mitótica? Actividad mitótica es la división celular, ¿sí? La mitosis, la división de las células. ¿Está?
Muy bien. Muy bien. Gracias. Y por último, vamos con estas sí. Estas tienen que saber bien, ¿eh? Pero bien tienen que saber. Las diferencias microscópicas para los tumores malignos. ¿Sí? Vamos a ver qué tiene acá. Bueno, para comenzar vamos a dividir a estas diferencias en características nucleares y características citoplasmáticas de las células atípicas. ¿Está? Características nucleares y características citoplasmáticas de las células atípicas. Así los vamos a dividir. ¿Estamos? ¿Dónde era que ocurría el daño, la alteración? O el estímulo carcinogénico, ¿dónde era que iba, en qué parte de la célula iba a actuar primero? ¿En el núcleo? En el núcleo, ¿no es cierto? En el núcleo, ahí va. Está, no se olviden de eso. Así que las características nucleares son las más importantes. ¿Estamos? Porque esas son las que nos van a decir, ah, mirá, esta célula está re mal, esta célula está transformada. ¿Sí? Bueno, fíjense, primero que nada, hipercromacia. ¿Qué era hipercromacia? A ver, ¿quién se acuerda? Hipercromacia. Aumento del núcleo. ¿Aumento del núcleo? Aumento de la cromatina o pigmentación. Se vuelve más oscuro. Muy bien, se ve más oscuro, más basófilo, ¿no es cierto? Eso es hipercromacia, ¿eh? El aumento de la coloración del núcleo. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de cromatina. La cromatina está más compactada, más tosca dentro del núcleo y por eso aumenta el color, ¿está? Se hace más basófilo, ¿sí? Muy bien, se va a ver mucho más oscuro. Excelente. Macrocariosis. Macrocariosis, ya le dice el nombre. El aumento en el tamaño de la célula. ¿De la célula? Del núcleo, perdón. Ah, bien. Macrocariosis, cariosis siempre es núcleo, ¿está? Macro es aumento, grande, ¿sí? Macrocariosis, aumento del tamaño del núcleo, ¿está? Anisocariosis, que es otro término que también lo habíamos visto. Anisocariosis es desigualdad en el tamaño de los núcleos. Vamos a ir haciendo dibujitos, pero para que vayan teniendo nomás. Hipercromacia, ¿no es cierto? Aumento del color, ¿sí? Se vuelve más basófilo. Aumenta el tamaño también. Y después puede ser que algunas celulitas tengan un núcleo pequeñito, otro más grande, ¿sí? Otro re chiquitito. ¿Está? ¿Sí? La desigualdad en el tamaño de los núcleos se llama anisocariosis. ¿Cómo ven acá? Núcleos grandes, núcleos medianos, núcleos pequeños, muy pequeños. ¿Están? Muy bien. Un término nuevo. Poiquilocariosis. ¿Sí? La forma de los núcleos está alterada. Miren las distintas formas. Algunos no son así redonditos como los dibujé, pueden ser así, irregulares, algunos redondos, otros un poquito más irregulares. Está, todo distintas formas tiene. ¿Sí? Alteración en la forma del núcleo. Eso es poiquilocariosis. ¿Sí? Muy bien. Otra característica de los núcleos de las células que están malignas, atípicas.
marginación cromática. Si este es el núcleo, ¿sí? Normalmente la cromatina anda por todo el núcleo, así como en hebras, ¿verdad? Eso es un núcleo común y corriente. Ahora, si tenemos un núcleo que está transformado, vamos a hacerle así, la cromatina, ¿saben lo que hace? Se compacta. Se compacta de forma tosca, se condensa sobre la membrana del núcleo. ¿Está? Así como lo estoy dibujando. ¿Sí? O sea, acá adentro queda como clarito el núcleo. Y afuera, en lo que es la membrana, o sea, en la parte periférica, mejor dicho, del núcleo, van a ver que está muy, muy marcada la parte periférica del núcleo porque ahí es donde se condensa la cromatina. ¿Está? Se margina, por eso se llama marginación cromática. ¿Sí? Queda condensado todo alrededor. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Hipercromasia, macrocariosis, anisocariosis, poiquilocariosis. Marginación cromática. ¿Está? Muy bien. Sí, les van a preguntar. Les van a preguntar qué es eso. ¿Está? Nucleolos. ¿Qué pasa con los nucleolos de una célula típica? Los nucleolos son unas estructuras que están dentro del núcleo. Normalmente los nucleolos apenas se notan, pero en una célula típica están aumentados de tamaño, están prominentes los nucleolos y se observan. ¿Está? Bueno, para que vean. ¿Sí? A veces es difícil encontrar los nucleolos en las células normales, ¿sí? Pero cuando se observan los nucleolos, cuando están grandes, prominentes, ya nos da un indicio de que la célula puede tener algún grado de transformación. ¿Está? Y por último, las mitosis. La mitosis es atípica, o sea, está aumentada, muy aumentada. ¿Estamos? Muy aumentada. Muy bien. En este caso, si la mitosis está muy aumentada, ¿habría mayor división celular? Exactamente, muy bien, excelente. Es lo que hace que crezca la célula, ¿no es cierto? Que se dividan las células y que proliferen. ¿Está? Muy bien. Cuanto más mitosis se vean en el tumor, porque eso se ve, ¿eh? O sea, no les estoy mintiendo, se ven las mitosis. Cuanto más mitosis ustedes vean en el tumor, quiere decir que ese tumor está creciendo muy rápido. ¿Está? Muy bien. Muy bien. ¿Preguntas o dudas de alguno de los términos que vimos? Bien. Bueno, esas son todas las características nucleares de las células atípicas. ¿Está? Ahora vamos a ver las características citoplasmáticas, que son solamente dos en realidad. ¿Sí? Primero, desproporción entre núcleo y citoplasma. Lo pueden llegar a observar acá. ¿Sí? Hay a veces que el citoplasma es poquito, escaso, y el núcleo, por ejemplo, es gigante. ¿Está? Entonces, esa proporción entre núcleo y citoplasma en una célula atípica
está presente, ¿sí? Esa desproporción que existe. ¿Estamos? Muy bien. También va a haber vacuolizaciones, ¿sí? Puede haber depósitos de otras sustancias, algunas proteínas, degeneraciones, ¿está? Puede haber vacuolizaciones en el citoplasma, ¿sí? Todo en el citoplasma de las células, vacuolas cargadas de algún producto, X. ¿Estamos? Muy bien, esas son las dos alteraciones citoplasmáticas. Acuérdense, desproporción núcleo-citoplasma y depósitos anormales o vacuolizaciones. Y después, por otra parte, estas no son citoplasmáticas, sino que tienen que ver ya, háganle si quieren una rayita, ¿no es cierto?, para poder distinguir. Va a existir desorganización histoarquitectural, ¿sí? Y dos conceptos que quiero que sí o sí lo sepan de aquí en más, porque voy a preguntar todas las clases qué es más, me lo voy a anotar, porque si no después me olvido. Quiero que sepan qué es estroma reacción y qué es desmoplasia. ¿Está? Porque preguntan, ¿eh? Por eso les voy a joder todas las clases. ¿Qué es desmoplasia y qué es estroma reacción? ¿Sí? Desorganización histoarquitectural se refiere a que se pierde, ¿no es cierto?, la estructura normal del tejido. ¿Está? Si es un epitelio, por ejemplo, ustedes saben que el epitelio tiene sus 4 capas. Basal, espinosa, granulosa, córnea. ¿Sí? Y si existe desorganización histoarquitectural, quiere decir que esas capas están todas entreveradas. ¿Sí? Se pierde el orden de esas capas. ¿Está? Lo mismo pasa con las glándulas, con los huesos, con cualquier tejido. Se pierde la estructura normal. ¿Sí? Eso significa desorganización histoarquitectural. ¿Está? ¿Lo podrán ver acá? Está todo entreverado. ¿Sí? No se sabe qué capa es esta. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y los dos conceptos que les iba a decir era desmoplasia y estroma reacción. Desmoplasia es la capacidad que tiene el tumor de formar su estroma. ¿Está? ¿Qué era el estroma? ¿Qué información tienen sobre el estroma que yo les había dicho ya antes? El tejido conectivo que rodea y sostiene. Muy bien, muy bien. Es el tejido conjuntivo o conectivo, es lo mismo, que le sostiene, que le nutre, que le rodea al tumor, ¿verdad? Bueno, desmoplasia es esa propiedad que tiene el tumor, ¿no es cierto?, de poder formar ese estroma de sostén, de nutrición, ¿sí? Eso es desmoplasia. ¿Está? Es una propiedad de los tumores malignos, principalmente de los malignos. ¿Está? Y estroma reacción son los mecanismos de defensa, escuchen bien, mecanismos de defensa del organismo, de nuestro cuerpo, en contra del tumor. No crean que esto que está ocurriendo acá, que el organismo no se va a dar cuenta. Sí, obvio que se va a dar cuenta que está ocurriendo algo malo, que está ocurriendo algo raro acá. ¿Está? Entonces, ¿qué va a hacer nuestro cuerpo? Va a enviar a las células de defensa, ¿no es cierto?, a combatir, ¿está? A combatir al tumor. ¿Sí? Eso es estroma reacción.
se va a generar un proceso inflamatorio alrededor del tumor. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que haya quedado? Wendy, ¿podrías explicar otra vez los conceptos de desmoplasia? ¿Desmoplasia? Desmoplasia es cuando el tumor tiene la capacidad de formar su estroma. Es decir, cuando nosotros vimos al principio, ¿no es cierto? Acá, vimos que el tumor tiene el parénquima y la zona del estroma, ¿no es cierto? El estroma es formado por el propio tumor. No es que nuestro cuerpo lo forma, ¿está? El tumor lo forma, ¿estamos? Que justamente es el lugar donde están los vasos sanguíneos, donde se nutre el tumor y demás, ¿está? Eso es estroma, ¿sí? Entonces acordate, cuando te pregunten qué es desmoplasia, es la capacidad del tumor de formar su estroma. ¿Estamos? Él forma ese tejido conjuntivo de sostén, de nutrición. ¿Sí? Gracias, Wendy. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que haya quedado? Muy bien. Bueno, fíjense entonces, les pueden preguntar cuáles son las características nucleares de una célula típica, les pueden preguntar así. Les pueden preguntar qué es estroma reacción, ¿sí? ¿Qué es desmoplasia? ¿Está? Les pueden preguntar qué diferencia microscópica se ven entre tumores benignos y malignos. ¿Está? Tienen que nombrar todo. Quizás no poner qué es hipercromasia, qué es macrocariosis, sino ir nombrando nada más. ¿Está? Ahora si les dicen qué es macrocariosis, por ejemplo, entonces ahí sí tienen que poner el concepto. ¿Está? O qué características macroscópicas ven entre tumores benignos y malignos. ¿Está? Eso también le pueden preguntar. ¿Sí? Muy bien. Este concepto, ya con esto termino esta parte, ¿sí? Que se llama diferenciación celular. Esto es como, digamos, un paréntesis dentro del tema. ¿Está? Es como un concepto a tener en cuenta. ¿Sí? Miren, diferenciación celular se define al grado en que las células neoplásicas, las células tumorales, se parecen o se asemejan a las de origen. ¿Está? Si yo les digo tumor benigno, ¿son células diferenciadas o desdiferenciadas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Diferenciadas o desdiferenciadas? Diferenciadas. Muy bien. O sea, quiere decir que se asemejan bastante a las de origen. ¿Está? Si yo les digo desdiferenciadas, es que no se parecen para nada. ¿Está? Por lo tanto, sería un tumor maligno, ¿sí? Un cáncer. Y fíjense, acá tienen, bueno, esto es glándula, epitelio de glándula, ¿no es cierto? Son los acinos glandulares con sus luces, donde obviamente se secreta el contenido de la glándula, por ejemplo la saliva, ¿sí? Secretan las luces. Y fíjense cómo acá, por ejemplo, se nota que están los acinos glandulares, todavía tienen sus luces,
¿está? Pero las células que conforman al lacino ya están transformadas. Fíjense, tienen acá una macrocariosis, hipercromáceas, ¿sí? Poiquilocariosis, anisocariosis, ¿está? Tienen mitosis atípicas, ¿estamos? Pero dentro de todo, la estructura de la glándula todavía se mantiene. Hay células atípicas, pero la estructura todavía se mantiene, ¿está? Esto es un cáncer, entre comillas, bien diferenciado, ¿está? Ahora, esto, en donde ahí sí ven todas las células atípicas, ¿verdad? Macrocariosis, poiquilocariosis, anisocariosis, mitosis atípicas, que son los puntitos estos que ven acá. Bueno, ahí ven una cantidad de mitosis atípica y todas las atipías de la célula y demás, pero ahora, ¿ustedes acá ven las luces glandulares o no? Donde se secretan estos espacios, ¿se ven en esta? ¿Qué dicen? No, hay una alteración. Claro, ya no tenemos luces glandulares, se volvió todo sólido. ¿Está? Hay una gran alteración ahí. Y si no tenemos luces glandulares, ¿sí? Si no tenemos esas luces por donde pasa la saliva, ¿qué pasa con esa glándula? ¿Cumple su función o no? ¿Qué dicen? Y no, Wendy, porque no puede secretar la saliva. Claro, exactamente. O sea que se pierde en un cáncer mal diferenciado o poco diferenciado, donde la estructura se perdió, se pierde la función también, ¿está? Entonces la glándula queda sin función. ¿Sí? Encima que es un cáncer, encima que va a ir infiltrando y va a hacer metástasis a otros lados, también pierde la función el órgano, ¿está? Pero fíjense la diferencia nada más de un cáncer bien diferenciado, es un cáncer porque estaba conformado por células atípicas, pero dentro de todo la estructura se mantiene, la estructura del órgano, y en este, en cambio, hay células atípicas y la estructura ya no se preservó, ¿está? Entonces, en este caso se lo llama mal o poco diferenciado. ¿Sí? Para que ustedes vean que dentro del cáncer también hay distintos pronósticos. ¿Sí? Los bien diferenciados tienen mejor pronóstico, los mal o poco diferenciados tienen muy mal pronóstico. ¿Está? Muy bien. Bien. ¿Alguna duda o pregunta? Si yo les pongo un enunciado que diga un tejido que presenta células con gran cantidad de mitosis, macrocariosis y poiquilocariosis, ¿es un cáncer diferenciado o desdiferenciado? ¿Qué dicen ustedes? Desdiferenciado. Desdiferenciado, ¿no es cierto? Porque hay mucha mitosis, hay las otras atipías que les nombré, ¿sí? Y si hay muchas mitosis, ¿qué les dije yo que pasaba con el tumor? ¿Aumentaba el tamaño? Aumentaba de tamaño, iba creciendo, ¿está? No solo aumenta de tamaño, infiltra también, ¿está? Así es el cáncer. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que haya quedado? Wendy, entonces en el cáncer bien diferenciado pierde la función y mantiene la estructura, y en el poco diferenciado pierde función y estructura, ¿era? Exactamente. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Queda sin función el órgano. ¿Está?
En una glándula salival, bueno, no va a secretar saliva, ¿no? Se va a producir sequedad bucal. Nos vamos a dar cuenta así con el paciente. Pero ustedes imagínense que fuese otra glándula que, por ejemplo, la tiroidea, que controla prácticamente todas las funciones del cuerpo. Es mucho más complicado en ese caso. O la hipófisis, que es otra glándula que tenemos a nivel del sistema nervioso central y que esa pierda la función. ¿Está? Esos son, digamos, glándulas con mayor repercusión a nivel general. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que quede? Bien. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer hasta las 11:30 la clase, ¿sí? Vamos a ver las neoplasias benignas, ejemplos de neoplasias benignas en cavidad bucal, ¿sí? Eso es lo que vamos a empezar a ver. Yo ya les di, les di todo lo que sea de benignos, ¿está? Solamente me faltan los ejemplos y terminamos con los benignos. Ya después queda solamente cáncer bucal, ¿sí? Es un teórico que todavía los ejemplos en cavidad bucal todavía no les dieron, así que vamos a ver si entra o no. En el práctico, digo, ¿no? Bueno, me van a esperar un minutito, yo ya enseguida vuelvo. Mientras tanto, despabilen un poco porque enseguida les voy a mostrar los ejemplos, ¿sí? Guárdenme un minutito nomás. Muy bien. Bien, bueno, pregunta. ¿Algunos de ustedes tienen alguna consulta, algo que no haya quedado claro de las generalidades que les di antes? ¿Que quieran que vuelva a repetir algún conceptito antes de entrar a los ejemplos? Bien. Bueno, voy a pasar entonces a este tema, ¿sí? Que corresponde entonces a las neoplasias benignas de cavidad bucal, ¿sí?
antes de ingresar acá, vamos a dar hasta donde podemos, ¿está? No quiero saturarlos con la clase, ¿estamos?